Somos el equipo número 6 y les presentaremos una pequeña información de la unidad número 1 de la asignatura Instrumentación y Control. Terminología de la instrumentación. Comenzamos con este pequeño concepto de la instrumentación y control de procesos industriales. Bueno, decimos que es un campo de la ingeniería en el que la integración de tecnología se enfoca directamente en la optimización de los procesos que relativamente requiere una industria. Industrias. La instrumentación de control que se emplea directamente en los tipos de industrias de proceso como es la azucarera, como es la alimenticia, como es la petrolera, como es también la energética e inclusive la textil, tiene su propia terminología. Esta terminología da hincapié a ciertas características de los instrumentos de medición que se ocupan o se utilizan en diferentes tipos de procesos de las industrias que aquí podemos observar. Ejemplos de instrumentación industrial. Bueno, como ya lo dije anteriormente, para poder tener un mejor proceso, un control en el proceso que se lleva en los diferentes tipos de industrias ya mencionadas, tenemos lo que son controladores, tenemos lo que son también indicadores, transmisores e incluso tenemos válvulas de control en los diferentes tipos de procesos que se requiere para un mayor control de calidad. Existe una gama amplia de los diferentes tipos de instrumentos de control que se utilizan en este tipo de industrias de proceso. Es por ello que al momento de trabajar en este tipo de ramas o ramificación es indispensable conocer o tener conocimiento propio de cada uno de ellos, así como del manejo normativo de los mismos. Campo de medida. Conceptualizamos válgase la redundancia, este concepto como el conjunto de valores de la variable de medida que se encuentran en los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de recepción de transmisión de un instrumento. Para poder tener más en claro este tipo de concepto, porque relativamente se confunde con el concepto siguiente, vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un pequeño manómetro que está graduado desde 0 hasta 1.6. Entonces, el valor mínimo es 0 varios, el valor máximo es 1.6 varios. Podemos decir entonces que el campo de medida relativo es de 0 a 1.6 varios. Exactitud. Entendemos por exactitud como la cualidad de un instrumento de medida por la que se tiene a dar lecturas próximas al valor verdadero del instrumento. También podemos decir como tal que es el error máximo permisible de un equipo. Veamos un pequeño ejemplo. Consiguiente, tenemos un manómetro cuyo rango de medida es de 0 a 200 psi. Supongamos que lo sometemos a una aplicación X. Nos da un dato arrojado de 150 psi. De acuerdo a la especificación del fabricante, él nos dice que tiene un rango de más o menos 0.5%. Entonces podemos decir, para saber el valor real, tenemos el valor de medida que nos dio, que son 150 psi, más o menos 200, que es el valor máximo que tiende a marcar el pequeño manómetro. Lo tenemos a multiplicar por el indicador del fabricante, que es 0.5%, y bueno, nos da como resultado final, podemos concluir que 150 psi, más o menos un psi que nos dio como resultado de esta serie de multiplicación. Entonces, por así decirlo, podemos decir que el valor medido o el valor real de este tipo de medición es de 150 psi, pero el indicador fabricante nos está mostrando este valor. Podemos decir que el valor real es de 149 o 151 psi. Consiguiente, tenemos la precisión, que se define como tal como una cualidad de un instrumento que tiende a dar valores próximos entre diferentes tipos de señales.
es decir, el grado de dispersión de las mismas. Este concepto es aún más sencillo, pero vamos a dar otro pequeño ejemplo. Tenemos aquí un indicador de temperatura que se muestra en la siguiente imagen. Supongamos que nos sometemos a diferentes tipos de mediciones, sea en una semana X, de lunes a viernes. Tenemos una secuencia de análisis diaria en donde las condiciones climatológicas no cambian o no son muy variables entre sí. Entonces, digamos que este indicador de temperatura nos muestra un valor aproximado diario y un valor frecuente donde la tolerancia es por decimales, o en cambio no se puede cambiar así a grandes rasgos. Entonces podemos decir que el instrumento de medición es preciso. ¿Qué tal, compañeros? Pues vamos a continuar con la terminología de la instrumentación. Tenemos la repetibilidad, que es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando es utilizado varias veces por un operador o automáticamente, al mismo tiempo que mide las mismas características en una misma parte. En otras palabras, es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice o de la señal de la salida del instrumento. También tenemos la histéresis, que es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o pluma del instrumento o la señal de salida, para el mismo valor cualquiera de los campos de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendentemente. Posteriormente tenemos la supresión cero, que es cuando el cero de la magnitud medida queda dentro del campo de medición, es decir, que la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable. También tenemos la resolución, que es la menor diferencia del valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según donde observe la posición de las agujas, su error de paralaje en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. La zona muerta es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. También tenemos el término de la fiabilidad, que es la medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de los límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo unas condiciones específicas. La trazabilidad es la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento o con un patrón, tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales. Y por último tenemos el término del ruido, que es cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión indicada o registros de los datos deseados. Pues hasta aquí tenemos la terminología de la instrumentación. Gracias.